En las sombras de las montañas andinas, donde el viento susurra secretos que el tiempo intenta enterrar, el dinero y el poder se entrelazan como raíces podridas bajo la tierra. Ruinas que alguna vez brillaron con la arrogancia de los imperios, hoy yacen mudas, guardianas de traiciones que el olvido no puede borrar. Imagina un valle olvidado en el corazón de Bolivia, rodeado de picos nevados que perforan el cielo eterno de los Andes. Es el año 1920, una era de revoluciones sofocadas y minas que devoraban vidas por un puñado de estaño. La atmósfera es densa, cargada de humo de locomotoras y el eco distante de disparos en las alturas. En este paisaje brutal surge una mansión que desafía la crudeza de la sierra, imponente como un general en uniforme, brillaba como oro extraído de las entrañas de la Pachamama y resonaba en salones de poder donde se forjaban destinos nacionales. Sus muros de piedra rosada, tallados en canteras cercanas a Potosí, se erguían orgullosos, reflejando la luz del sol poniente en un desafío al destino. Era un faro de opulencia en medio de la pobreza andina, un testimonio de que un hombre podía domar no solo a sus enemigos, sino al mismísimo paisaje. Esta no es solo la historia de una mansión, es la crónica de un imperio derrumbado en una sola noche, forjado por la ambición de un general que traicionó a su propio pueblo por el espejismo del poder absoluto. Nuestra historia comienza en las profundidades de la Guerra del Chaco, en 1932, cuando Bolivia se desangraba en las arenas paraguayas. Allí nació nuestro protagonista, el general Eusebio Arce, no en cuna de plata, sino en una choza de adobe en las faldas de Oruro, durante una época de hambrunas y revueltas mineras. Su padre, un peón en las minas de estaño de Uncía, murió aplastado por un derrumbe cuando Eusebio apenas tenía 10 años, dejando a la familia en una pobreza relativa que olía a tierra húmeda y desesperación. Pero Eusebio no era un niño común. Desde joven, su talento natural para la estrategia militar y los negocios se manifestaba como un fuego indomable. Ambición desmedida ardía en sus ojos oscuros, heredados de los aymaras que poblaban aquellas tierras. Mientras sus pares jugaban con piedras, él trazaba mapas en el polvo, soñando con conquistas que irían más allá de las fronteras. Su primer gran golpe llegó en 1940, durante el caos posbélico. A los 28 años, Eusebio se alistó en el ejército boliviano, pero no como soldado raso. Con astucia, invirtió sus escasos ahorros en un negocio innovador de la época, la explotación de minas de wolframio, un mineral codiciado por la Segunda Guerra Mundial. Usando contactos en el mercado negro de La Paz, contrabandeó cargamentos que financiaron su ascenso. El estaño es el corazón de Bolivia, solía decir, pero el wolframio es su pulso en tiempos de guerra. De allí surgió la fundación de su imperio, la Compañía Minera Andina del Sur, una empresa icónica que todos en Bolivia conocen aún hoy como la sombra detrás de la economía nacional. Bajo su mando, las minas de Potosí y Oruro produjeron fortunas que cambiaron el rostro del país. Ferrocarriles serpenteando las cordilleras, electrificación en pueblos remotos y un flujo de plata que inundó La Paz con lujos europeos. Eusebio no se conformó con la riqueza. Su influencia se volvió absoluta. Controlaba lo que la gente veía en los primeros cines de Sucre, manipulaba lo que pensaban a través de periódicos que compró con sobornos sutiles y decidía quién votaba en elecciones amañadas. En los años 50 ya era el titiritero invisible de gobiernos efímeros, un general sin estrellas visibles, pero con un ejército de lealtades compradas. «Bolivia es mía», murmuraba en las noches de insomnio, mientras el viento andino azotaba las ventanas de su modesta casa en Cochabamba. Su ascenso fue meteórico. De peón huérfano a magnate minero, Eusebio Arce tejía alianzas con oligarcas paceños y generales corruptos.
En 1952, durante la Revolución Nacional, él no luchó en las barricadas. En cambio, financió a ambos bandos, asegurando que, gane quien gane, su imperio saliera intacto. Sus minas suministraban no solo metales, sino armas y municiones, convirtiéndolo en el eje de la economía bélica boliviana. La ambición lo llevó a la cima. En 1960 ya controlaba el 40% de la producción de estaño del país, un monopolio que dictaba precios internacionales desde su oficina en La Paz. Influía en el Congreso, susurrando al oído de presidentes títeres, y su nombre se pronunciaba con temor en las tabernas de los mineros, que extraían riqueza para un hombre que los veía como engranajes desechables. Pero detrás de la fachada de visionario latía un corazón calculador. Eusebio soñaba con un legado eterno, uno que se materializaría en piedra y mármol, un monumento a su traición incipiente. El pueblo, ajeno aún, lo aclamaba como salvador. Pocos sabían que el general que prometía prosperidad ya planeaba vender su alma por más. Y así, con el imperio consolidado, Eusebio miró hacia las colinas de Tarija, donde el sol besa los valles fértiles, y decidió que era hora de construir no solo minas, sino un trono visible para su poder. La mansión nacería de esa obsesión, un palacio que susurraría su nombre por generaciones, o lo maldeciría. En 1962, con el imperio minero ya un coloso que devoraba las venas de los Andes, Eusebio Arce posó su mirada codiciosa sobre un terreno virgen en las colinas de Tarija, al sur de Bolivia. Era un paraje codiciado, un valle escondido donde el río Guadalquivir serpenteaba como una vena de plata, y las vistas se extendían hasta los picos eternos del Chaco. Este no era un simple lote, era un símbolo de conquista, un lienzo en blanco para grabar su nombre en la eternidad. Eusebio lo compró en una transacción opaca, desplazando a comunidades aymaras que cultivaban la tierra desde tiempos inmemoriales, pagándoles migajas con billetes manchados de estaño. Convocó al arquitecto más renombrado de Sudamérica, un expatriado francés llamado Henri Duval, quien había diseñado palacios en Buenos Aires. En una reunión bajo la luz temblorosa de un quinqué en La Paz, Eusebio le espetó con voz de trueno: «Quiero que el mundo sepa que aquí vive el más poderoso de Bolivia, que esta mansión eclipse al palacio de gobierno, que sus muros griten mi dominio sobre la tierra y los hombres». Duval, impresionado por la ferocidad de su patrón, esbozó los planos esa misma noche, un estilo neoclásico andino, fusionando la grandeur europea con la robustez de la sierra. La construcción comenzó en 1963, un frenesí de ambición que duró 4 años y costó una fortuna equivalente a la producción anual de 3 minas. Los muros se erigieron con cantera rosada, extraída de las quebradas de Potosí, piedras que absorbían el sol del mediodía y lo devolvían en tonos sangre al atardecer. El mármol de Carrara llegó en barcos desde Italia, cruzando el Atlántico para pavimentar salones que resonaban como catedrales. La mansión contaba con 42 habitaciones, distribuidas en 3 pisos, que se elevaban como un desafío a los dioses aymaras, con torres que vigilaban el valle como centinelas. Cada salón era un universo de opulencia. La biblioteca, corazón intelectual de la bestia, albergaba 10 volúmenes encuadernados en cuero, traídos de librerías en París y Londres, tratados de estrategia militar, crónicas de conquistadores españoles y ediciones raras de la Ilíada. Sus estanterías de caoba tallada se extendían hasta el techo abovedado, pintado con frescos de muralistas bolivianos que retrataban batallas míticas donde Eusebio figuraba como un nuevo Atila. El salón de baile, capaz de acoger a 200 almas danzantes, tenía un piso de mármol italiano pulido hasta el espejo, rodeado de columnas corintias que sostenían un techo de cristal importado de Alemania. Aquí,
bajo candelabros de bacarat que pesaban 500 kilos cada uno, suspendidos como constelaciones de cristal tallado, se tejían alianzas que movían naciones. El comedor principal, forrado en caoba de la Amazonia boliviana, podía sentar a 50 comensales ante una mesa de 15 metros, iluminada por arañas de plata que Eusebio había fundido de lingotes de sus propias minas. Detalles únicos salpicaban el palacio como joyas en una corona. Los vitrales emplomados, obra de artesanos de Sucre, filtraban la luz andina en mosaicos de rojos y azules que narraban la epopeya del estaño. Mineros encorvados, generales victoriosos, y en el centro, la silueta imponente de Eusebio. Los frescos de los muralistas, inspirados en Diego Rivera pero teñidos de amargura local, cubrían las paredes del gran vestíbulo, mostrando valles fértiles brotando de la sangre de la tierra explotada. Pero el verdadero clímax visual yacía fuera, en los jardines épicos que transformaron el valle en un Edén artificial. Eusebio contrató a paisajistas inspirados en Luis Barragán, el maestro mexicano, para diseñar laberintos de setos de eucalipto andino y cipreses traídos de Chile. Fuentes inspiradas en las de Trevi en Roma brotaban en el centro, con agua traída por acueductos desde el río, esculpidas en piedra de Uyuni que brillaba como sal bajo la luna. Un jardín japonés, un capricho exótico, se escondía en un rincón. Estanques de lotos flotantes, puentes de bambú y rocas zen que contrastaban con la rudeza serrana. Alrededor, bugambillas importadas de Francia trepaban por pérgolas de hierro forjado, pintando el paisaje de púrpura y rosa, mientras rosales ingleses perfumaban el aire con un aroma que ocultaba el hedor de la traición. Eusebio soñaba con que estos jardines fueran eternos, un paraíso donde su linaje prosperara, pero ya entonces las raíces se pudrían con el sudor de los peones indígenas que los plantaban bajo el sol implacable. Para mantener esta máquina de esplendor, Eusebio empleó a más de 150 sirvientes, un ejército doméstico que rivalizaba con el de un cuartel. Jardineros aymaras, con manos callosas de la mina, podaban los setos al amanecer. Cocineros franceses, reclutados en embajadas europeas, preparaban banquetes con ingredientes traídos en aviones desde Buenos Aires, caviar del Caspio, vinos de Burdeos y carnes de la Pampa argentina. La seguridad era férrea, 24 horas al día. Guardias exmilitares, armados con fusiles de su propia producción, patrullaban los perímetros, asegurando que ningún minero rebelde o rival político profanara el Sancta Sanctorum. La mansión, bautizada en secreto como el Cerro del Poder, se completó en 1967, un monumento vivo a la ambición de Eusebio. Desde sus balcones, él contemplaba el valle, sintiendo que Bolivia yacía a sus pies. Pero en las grietas de esos muros rosados ya se filtraban sombras. Los sirvientes murmuraban sobre contratos laborales esclavistas en las minas, y los jardines, por opulentos, no podían ocultar el clamor distante de revueltas en Potosí. Eusebio inauguró su palacio con una misa privada, bendecida por un obispo comprado, donde juró lealtad a la Pachamama. Sin embargo, en su corazón, la traición germinaba. Controlaba el flujo de estaño que alimentaba dictaduras vecinas, vendiendo minerales a regímenes que oprimían a los suyos. La mansión no era solo un hogar, era una fortaleza para sus secretos, donde papeles de sobornos a generales paraguayos se escondían en cajones de caoba. Los años de construcción habían transformado a Eusebio. Ya no era el huérfano ambicioso, era un tirano envuelto en seda, cuya risa resonaba en los salones vacíos. Los sirvientes lo veían como un dios colérico, caprichoso con sus capataces, despidiendo a jardineros por un pétalo marchito.
En las noches, solo en su suite principal, una cámara de 100 metros cuadrados con cama tallada en cedro y tapices de vicuñas, soñaba con inmortalidad, ajeno a cómo sus muros ya susurraban presagios de derrumbe. La opulencia era cegadora, pero frágil. El mármol se agrietaba sutilmente con los temblores andinos, y los vitrales capturaban no solo luz, sino el reflejo de un hombre que había hipotecado su alma por piedra. Eusebio caminaba por los jardines al atardecer, pisando bugambillas que sangraban color, y se convencía de que esto era el pináculo. Poco imaginaba que, bajo esa fachada, las primeras grietas de su imperio se ensanchaban, listas para engullir todo en la oscuridad. Con la mansión erguida, Eusebio abrió sus puertas al mundo, invitando a élites que codiciaban su poder, pero tras las fiestas que vendrían, las sombras se alargaban. La traición al pueblo, esa semilla plantada en minas y contratos ocultos, pronto florecería en veneno familiar, tiñendo los salones de gritos en lugar de risas. Así, el palacio de Tarija se convirtió en el epicentro de un reinado efímero, un coloso de piedra que, como los Andes mismos, ocultaba abismos en su seno. Eusebio, rey autoproclamado, no vio venir la tormenta que barrería su trono, nacida no de enemigos externos, sino del vacío en su propio corazón. Con la mansión completada, Eusebio Arce abrió sus puertas al mundo en una inauguración que Tarija no olvidaría. Era 1967 y el valle se iluminó con fuegos artificiales que rivalizaban con las estrellas andinas. Las fiestas legendarias comenzaron esa noche, un torbellino de opulencia que atraía a la élite como polillas a la llama. Presidentes bolivianos, efímeros como las nieves de Lilimani, llegaban en aviones privados desde La Paz, escoltados por generales que olían a pólvora y traición. Figuras de Hollywood, escapadas de rodajes en Argentina, se mezclaban con magnates chilenos y paraguayos, todos ansiosos por un sorbo del elixir de poder que Eusebio vertía en copas de cristal tallado. Imagina el salón de baile, bajo esos candelabros de baccarat que pendían como guillotinas de luz, donde Frank Sinatra, invitado en una gira sudamericana, entonaba My Way con voz ronca, mientras parejas giraban sobre el mármol pulido. María Félix, la diva mexicana, deslumbraba en un vestido de esmeraldas traído de Cartagena, sus ojos negros escrutando a Eusebio como si midiera el precio de su alma. «Aquí se decide el destino de naciones», murmuraba ella, reclinada en un sofá de terciopelo importado de Milán, mientras sirvientes aymaras, con uniformes almidonados que ocultaban sus cicatrices mineras, servían caviar del Atlántico y vinos de Mendoza en bandejas de plata. Una invitación a el Cerro del Poder era la cima social absoluta, un boleto dorado que valía más que una concesión minera. Políticos ambiciosos volaban desde Cochabamba, trayendo regalos envueltos en promesas, un reloj de oro para Eusebio, grabado con las iniciales de un tratado secreto que vendía estaño a dictaduras vecinas. Las noches se extendían hasta el alba, con orquestas limeñas tocando tangos que se entretejían con ritmos aymaras, y el humo de habanos cubanos flotando como niebla sobre los jardines. Eusebio, en su smoking negro como la medianoche andina, presidía desde un trono improvisado en la biblioteca, rodeado de sus 10 volúmenes que nadie leía, solo admiraban. «Esta mansión no es piedra», declaraba con voz grave alzando una copa, «es el pulso de Bolivia latiendo en mis venas». Pero tras el velo de risas y champán, las primeras grietas se abrían como fisuras en la cantera rosada. Eusebio no era el anfitrión benevolente. Su control era enfermizo, un yugo invisible que ahogaba a todos. Temperamento volcánico estallaba en privado. Un sirviente despido por derramar una gota de vino, azotado verbalmente hasta las lágrimas,
un jardinero aimara cuya mano temblaba al podar las bugambillas francesas, exiliado a las minas de Potosí sin salario. Crueldad sutil regía su reino, espiaba a invitados con micrófonos ocultos en los vitrales, grabando confesiones que usaba como armas en negociaciones oscuras. El poder no se comparte, susurraba a sus confidentes, mientras el viento andino aullaba fuera como un lamento de los desplazados. La transición a la oscuridad era inexorable. En las pausas entre fiestas, Eusebio se retiraba a su suite, donde tapices de vicuñas tejían sombras sobre su rostro envejecido. Su matrimonio, un arreglo con una paseña del linaje oligarca, se pudría en silencio. Infidelidades con actrices invitadas, consumadas en habitaciones ocultas del tercer piso, donde el aroma de jazmines del jardín japonés se mezclaba con el de traiciones. Sus hijos, 3, nacidos en la opulencia pero marcados por el vacío, sentían la presión como una losa de mármol de Carrara. El mayor, Eduardo, un joven de 25 años, educado en colegios suizos, era forzado a inspeccionar minas al amanecer, sus manos suaves ampolladas por picos que Eusebio empuñaba en su juventud. «Llenen mis zapatos o los pisoteo», gruñía el patriarca en cenas familiares, donde el comedor de caoba se convertía en tribunal. La hija mediana, Isabel, soñaba con escapar a Europa, pero Eusebio la vigilaba con guardias 24 horas, obsesionado por una herencia pura, sin manchas de debilidad. Las grietas se profundizaban en las noches post-fiesta. Mientras los invitados partían en limusinas polvorientas, Eusebio paseaba solo por los jardines, pisando los lotos del estanque japonés que flotaban marchitos. Rumores de revueltas mineras llegaban como ecos. En Oruro, peones aymaras alzaban pancartas contra la Compañía Minera Andina del Sur, exigiendo salarios que Eusebio desviaba a cuentas offshore en Panamá. Su traición al pueblo, esa semilla plantada en contratos con regímenes paraguayos durante el Chaco, ahora germinaba en deudas ocultas. La mansión, con sus 42 habitaciones vacías al amanecer, susurraba presagios. Un candelabro de 500 kilos crujía en su cadena, como si el peso del imperio lo doblegara. En una de esas madrugadas, tras una gala con diplomáticos yanquis que olían a dólares y secretos de la Guerra Fría, Eusebio confrontó a Eduardo en la biblioteca. «Tu debilidad me matará», espetó, golpeando un volumen de Maquiavelo contra la mesa de caoba. El hijo, con ojos hundidos como los mineros, replicó por primera vez: «Padre, el estaño que extraes es sangre aimara». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo de una fuente Trevi en el jardín, donde bugambillas caían como lágrimas púrpuras. Eusebio rió, pero era una risa hueca, el eco de un hombre que controlaba naciones, pero no su propia furia. Las fiestas continuaban, máscaras de normalidad sobre el abismo. Sinatra regresó una vez más, cantando para un presidente títere que Eusebio había financiado, pero en los pasillos, sirvientes murmuraban de maldiciones aymaras invocadas por los desplazados del valle. María Félix, en una visita posterior, advirtió a Eusebio en una parte: «Tus muros son hermosos, general, pero encierran un corazón de hielo». Él la despidió con un collar de esmeraldas, pero sus palabras se clavaron como espinas en las rosas inglesas. Poco a poco, la opulencia se teñía de gris. Los frescos murales, con sus escenas de victoria, parecían sangrar bajo la luz de los vitrales rotos por un viento traicionero. Eusebio, en su obsesión por la herencia, redactaba testamentos en secreto, ignorando cómo sus hijos tramaban en las sombras de los laberintos de eucalipto. La mansión, ese coloso neoclásico, ya no resonaba con poder. Sus salones, testigos mudos, aguardaban la grieta final que lo partiría todo.
La traición no era solo al pueblo, era a sí mismo, un veneno que se filtraba desde las minas hasta los jardines, preparando el terreno para la crisis que irrumpiría como un alud andino. En las noches de insomnio, Eusebio oía música fantasma en el salón de baile, risas que se convertían en sollozos, presagio de la noche fatal que devoraría su imperio en una sola medianoche. La opulencia del Cerro del Poder se tambaleaba ya en los umbrales de la década de 1960, cuando Bolivia, esa nación de valles y alturas, se convulsionaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Fue en 1968, un año de tormentas globales que azotaron incluso los Andes. La captura y ejecución de Che Guevara en las selvas de Ñancahuazú resonaba como un trueno lejano, mientras revueltas estudiantiles en La Paz y Cochabamba exigían reformas agrarias que amenazaban los latifundios mineros de Eusebio. El general, desde su fortaleza en Tarija, ignoraba los clamores del pueblo, pero el eco de balas en las calles paceñas filtraba grietas en sus muros rosados. «El estaño es eterno», mascullaba, pero el viento andino traía olores de pólvora y traición, recordándole que su imperio, construido sobre la sangre aymara, ahora sangraba deudas. La crisis interna irrumpió como una luz silencioso. Eusebio, a sus 56 años, ya no era el coloso de antaño. El wolframio y el estaño habían envenenado su sangre con metales pesados, un precio que los mineros pagaban con pulmones negros, pero que él sentía ahora en temblores sutiles. En una mañana de julio de 1968, tras una junta con banqueros suizos en su biblioteca de 10 ceros volúmenes, un dolor lancinante lo derribó ante la estantería de tratados militares. Fue un derrame cerebral, súbito como un derrumbe en Potosí. Su mano derecha, que había firmado concesiones que desplazaron comunidades enteras, se paralizó en un gesto grotesco y su rostro, surcado por arrugas de ambición, se torció en una mueca de impotencia. Los sirvientes lo encontraron desplomado sobre un tapiz de vicuñas, un volumen de Sun Tzu abierto en la página de «Conoce a tu enemigo», irónico presagio de batallas internas. La mansión, ese palacio neoclásico de 42 habitaciones, se convirtió en un laberinto de susurros y sombras. Eusebio fue confinado a su suite principal, una cámara de 100 metros cuadrados, donde el aroma de jazmines del jardín japonés se mezclaba con el de medicinas amargas traídas de clínicas en Buenos Aires. Parálisis parcial lo ataba a una silla de ruedas forrada en seda, pero su mente, afilada como un pico minero, seguía tramando. «No me entierren vivo», ordenaba con voz pastosa a su esposa, una mujer de ojos hundidos que había soportado sus infidelidades con actrices en las habitaciones del tercer piso. Ella, doña Rosa, administraba ahora las cuentas superficiales, pero ignoraba las deudas ocultas, hipotecas en bancos paraguayos que devoraban el 70% de las ganancias del estaño, desviadas a cuentas offshore en las Islas Caimán, para sobornos a generales que aplastaban revueltas indígenas. Los conflictos familiares estallaron como minas de cortocircuito. Eduardo, el hijo mayor, de 28 años ahora, regresó de un viaje a Europa con ojos endurecidos por la libertad prohibida. Educado en Ginebra, había visto el mundo más allá de los Andes, y el yugo paterno lo carcomía. «Padre, tus minas matan a nuestro pueblo», le espetó una tarde en el comedor de caoba, donde la mesa de 15 metros parecía un patíbulo. Eusebio, desde su silla, lo miró con ojos inyectados en furia. «¡Traición! El estaño es Bolivia y Bolivia es mía». Isabel, la hija mediana de 24 años, intervenía con voz temblorosa, soñando con escapar a París, pero atada por guardias exmilitares que patrullaban los jardines épicos. El menor, Javier, de 20, un chico frágil, educado en internados paceños, se hundía en vicios.
apuestas en casinos de Tarija, financiadas con fondos robados de la caja chica de la mansión. Infidelidades salpicaban el aire como lluvia ácida. Doña Rosa descubrió cartas de una amante aimara, una sirvienta elevada a concubina en las sombras del salón de baile, donde los candelabros de baccarat de 500 kilos ahora parecían testigos mudos. Peleas por la herencia dividían la familia. Eduardo reclamaba las minas de Oruro, Isabel los jardines que tanto amaba, esos laberintos de eucalipto y bugambillas francesas, y Javier las cuentas secretas. Deudas ocultas emergían como venas expuestas. Eusebio había hipotecado la mansión hasta el techo de cristal alemán, usando el terreno codiciado de Tarija como garantía para préstamos que financiaban su traición al pueblo. Ventas de estaño a Paraguay, eterno enemigo del Chaco, en tratos que armaban dictaduras contra los mineros bolivianos. La tensión culminó en la noche del 15 de septiembre de 1969, el día de la independencia, cuando Bolivia conmemoraba libertades que Eusebio había pisoteado. La fiesta nacional en el Cerro del Poder reunía a 300 invitados, políticos de la paz llegados en helicópteros polvorientos, oligarcas chilenos con esposas enjolladas y hasta un emisario yanqui que olía a la Guerra Fría. El salón de baile bullía bajo los vitrales emplomados, que filtraban luces rojas como sangre andina sobre mesas cargadas de empanadas de quinoa y vinos de Cochabamba. Orquestas tocaban himnos patrióticos mezclados con tangos, mientras fuegos artificiales iluminaban los jardines, donde fuentes Trevi brotaban agua que reflejaba rostros ebrios. Eusebio, en su silla de ruedas en el centro, presidía con una sonrisa forzada, su mano buena alzando una copa. Por Bolivia, mía por siempre. Pero tras el velo de celebraciones, la tormenta familiar rugía. A medianoche, mientras Sinatra, invitado de honor en una gira sudamericana, entonaba New York, New York, adaptado a La Paz, Eduardo confrontó a su padre en la biblioteca. Los 10.000 volúmenes parecían guardianes silenciosos cuando el hijo irrumpió. El dinero ha desaparecido, padre. Cuentas en Panamá vacías, hipotecas que nos ahogan. ¿Vendiste el alma del pueblo por esto? Eusebio, con rostro paralizado, pero ojos llameantes, replicó con voz ronca. Es mi imperio. Tú, débil, no lo entiendes. Traicioné a los aymaras por poder, y lo haré de nuevo. Isabel entró entonces, cartas en mano. Infidelidades que manchan nuestra sangre, deudas que nos dejan en la calle. Javier, ebrio, gritó desde la puerta, dame mi parte, o revelo todo a los mineros. La discusión escaló a explosiva, un torbellino de acusaciones que hizo temblar las estanterías de caoba. Eusebio, rojo de ira, intentó levantarse, pero la parálisis lo traicionó. Su mano buena golpeó la mesa, derribando un candelabro de plata que rodó como un presagio. Controlad vuestras lenguas. «¡O os entierro con las minas!», rugió, pero su voz se quebró en un jadeo. Los invitados, ajenos en el salón, oían ecos distantes como truenos andinos. Doña Rosa, pálida como los frescos murales, suplicó, «¡Basta! ¡Por la Pachamama!». Pero el veneno familiar ya fluía, traiciones reveladas, sobornos a generales paraguayos expuestos en papeles arrugados, el estaño desviado que había financiado la represión de revueltas en Potosí. A las 2 de la mañana, cuando la fiesta languidecía y los últimos tangos se desvanecían en los jardines, un grito rasgó la noche. Procedía de la biblioteca, un alarido gutural, como el lamento de un minero atrapado. Sirvientes corrieron, empujando puertas de mármol de Carrara, y encontraron a Eusebio desplomado en su silla, ojos abiertos mirando nada, fijos en el vitral que retrataba su silueta victoriosa. La mano paralizada aún aferraba un documento, un contrato de traición,
vendiendo concesiones aymaras a extranjeros. Su rostro, torcido en agonía final, parecía acusar al vacío. Otro derrame. ¿Veneno en el vino de la cena? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo de una fuente en el jardín japonés, donde lotos flotaban como almas errantes. La mansión, testigo de su clímax fatal, se congeló en ese instante. Los invitados, alertados, murmuraban rumores. El general traicionó al pueblo y el pueblo lo reclamó. Eduardo, con manos temblorosas, cubrió el cuerpo con un tapiz de vicuñas, mientras Isabel sollozaba en los brazos de doña Rosa. Javier, pálido, escapó al jardín, pisando bugambillas que sangraban púrpura bajo la luna. Eusebio Arce, el titiritero de Bolivia, yacía muerto en su sancta sanctorum, su imperio derrumbándose con él. La traición al pueblo, esa grieta primordial, había infectado su linaje, culminando en una noche donde risas de independencia se tornaron en gritos de finitud. Los muros rosados del Cerro del Poder ahora susurraban no poder, sino maldición. En las horas siguientes, mientras el alba teñía los Andes de gris, la familia se reunía en el comedor, el aire cargado de humo de habanos apagados. Sin autopsia, Eusebio había sobornado a médicos para evitar escrutinios. El cuerpo fue preparado para cremación rápida en un horno paceño, como si quemar carne pudiera incinerar secretos. Rumores se filtraban ya. ¿Veneno en la copa de Mendoza? ¿Un derrame provocado por la furia traidora? Los sirvientes aymaras, con ojos vengativos, murmuraban maldiciones de la Pachamama. La noche fatal no era solo muerte, era el principio del abismo, donde el estaño de las minas se volvía plomo en las venas del legado. Así, en el corazón de Tarija, el general que traicionó a su propio pueblo exhaló su último aliento, dejando una mansión que de faro de poder se convertía en tumba de ambiciones. Pero los secretos, enterrados en sus muros, aguardaban su revelación, un escándalo que sepultaría no solo a Eusebio, sino a toda su estirpe en las sombras andinas. En las horas que siguieron a esa medianoche fatal, el velo de misterio descendió sobre el Cerro del Poder como una niebla andina espesa, envolviendo la mansión en un silencio que ahogaba los ecos de la fiesta. Eusebio Arce yacía inmóvil en su biblioteca, sus ojos abiertos fijos en el vitral que lo inmortalizaba como conquistador, pero ahora reflejaban solo el vacío de un alma traidora. Sin autopsia, un ritual que el general había vetado en vida con sobornos a forenses paceños, su cuerpo fue envuelto en sudarios de seda y transportado esa misma madrugada a un horno crematorio en las afueras de Tarija. Las llamas devoraron su carne en secreto, como si incinerar los restos pudiera purgar las deudas de su imperio. Pero los rumores se propagaron como humo. ¿Veneno en el vino de Mendoza, vertido por una mano familiar resentida? ¿O el derrame final de un corazón envenenado por el estaño que había traicionado a los aymaras? Los sirvientes, con rostros endurecidos por años de servidumbre, susurraban maldiciones de la Pachamama, jurando que el general no descansaría en paz. La caída fue inexorable, una luz que sepultó no solo a Eusebio, sino a su linaje entero. Los bancos, esos buitres de la paz con garras en las Caimán, ejecutaron la hipoteca con saña. La mansión, hipotecada hasta sus torres neoclásicas, fue embargada en semanas. Deudas ocultas emergieron como vetas expuestas en Potosí. Millones desviados a cuentas offshore para sobornos a generales paraguayos, financiando la represión de mineros bolivianos que clamaban por justicia. La familia Arce, otrora dueña de valles, salió en camiones de mudanza bajo una lluvia gris que azotaba los Andes, empapando los tapices de vicuñas y los volúmenes de la biblioteca. Doña Rosa, con ojos vacíos como los jardines marchitos, cargó el último baúl de caoba.
Eduardo, encorvado por la culpa, miró atrás una vez, viendo cómo los guardias exmilitares abandonaban sus puestos. Isabel y Javier, hermanos divididos por la codicia, partieron en silencio, dejando atrás las bugambillas francesas que se pudrían en el lodo. El cerro del poder languideció en ruinas, un esqueleto rosado devorado por la selva andina. La jungla reclamó sus derechos. Eucaliptos silvestres treparon por las columnas corintias. Musgo verde cubrió el mármol de Carrara como una mortaja, y los vitrales emplomados, narradores de glorias falsas, se agrietaron bajo tormentas que rugían como lamentos aymaras. Las 42 habitaciones, antaño llenas de ecos de Sinatra y María Félix, ahora albergaban solo el viento que silbaba a través de ventanas rotas. Los jardines épicos, con sus fuentes trevisecas y el estanque japonés, enturbiado por hojas muertas, se convirtieron en laberintos de maleza, donde serpientes anidaban entre las rosas inglesas. Los 150 sirvientes se dispersaron como polvo de estaño. Jardineros aymaras regresaron a las minas de Oruro. Cocineros franceses a embajadas olvidadas, dejando la mansión como un cadáver abandonado en el valle. Leyendas de fantasmas brotaron como raíces en la tierra traicionada. Jóvenes de Tarija, atraídos por el morbo, entraban de noche escalando los muros de cantera rosada, linternas temblorosas iluminando salones donde el polvo bailaba como almas errantes. Contaban de una mujer blanca llorando en la biblioteca, Doña Rosa quizás, o un espectro de Isabel, su sollozo entrecortado por el crujir de estanterías de caoba. Otros juraban oír música de fiesta fantasma en el salón de baile. Tangos limeños mezclados con himnos patrióticos, risas que se torcían en gritos a las 2 de la mañana. Eco de esa noche fatal. Un candelabro de Baccarat, colgando torcido de su cadena de 500 kilos, se mecía solo, proyectando sombras que formaban siluetas de mineros encorvados, vengativos. La Pachamama reclama lo suyo, decían los locales, evitando el camino al valle, donde el río Guadalquivir fluía teñido de recuerdos amargos. 27:00. Pero el verdadero secreto final aguardaba, enterrado en las entrañas de la mansión, listo para detonar como una mina sin detonar. En 1975, cuando los bancos ordenaron la demolición para vender el terreno a condominios paceños, las excavadoras rasgaron los muros rosados como si desentrañaran un cadáver. Al derribar una pared falsa en la biblioteca, un panel de caoba oculto tras un fresco mural de batallas míticas, revelaron un cuarto secreto, un búnker de 20 metros cuadrados, polvoriento y sellado desde 1962. Dentro, documentos amarillentos contaban la traición absoluta, sobornos a narcos paraguayos para lavar estaño en rutas del Chaco, evasión fiscal que desangraba Bolivia, contratos con dictaduras vecinas que armaban matanzas contra comunidades aymaras. Papeles firmados por Eusebio detallaban ventas de wolframio a enemigos durante la Guerra Fría, financiando represión en Potosí y Oruro, donde mineros morían en derrumbes provocados por codicia. Entre los legajos, un testamento oculto, redactado en 1968 tras su primer derrame, sellado con lacre de cera roja. Si mis hijos pelean la herencia, todo, minas, mansión, fortunas, pasa a Caridad Aymara para redimir la sangre que derramé. Eduardo, al descubrirlo durante la investigación, palideció como los lotos flotantes. Era la trampa final de un padre cruel, asegurando que la codicia los destruyera. La prensa boliviana estalló en escándalo. Titulares en La Paz gritaban: «El general traidor, sobornos y muertes en las minas». Investigaciones federales barrieron la familia. Eduardo, encarcelado en San Pedro por evasión. Isabel exiliada a España con pasaporte falso. Javier perdido en casinos de Buenos Aires, adicto y arruinado.
Doña Rosa, sola en una choza de adobe, vio su reputación destruida como los frescos murales bajo la lluvia. El imperio minero se desmoronó, nacionalizado en revueltas que Eusebio había sofocado, dejando solo ecos de poder corrupto. 30:00. Hoy, condominios modernos cubren las ruinas del Cerro del Poder. Torres de concreto que intentan enterrar los fantasmas de risas convertidas en gritos. Pero en las noches de viento andino, los residentes oyen susurros en los sótanos, muros que susurran traiciones, jardines invisibles donde bugambillas sangran púrpura. El dinero compra mansiones opulentas, pero no paz interior, ni lealtad verdadera, ni redención ante la Pachamama. Construir una familia unida, tejida con amor y no con control ni miedo, es el verdadero legado que perdura más allá de las minas y las deudas. Eusebio Arce, general que traicionó a su propio pueblo por el espejismo del estaño, nos enseña que el poder corrompe como metal pesado en la sangre, forja imperios, pero los derrumba en una noche de sombras. Si esta historia te impactó, suscríbete para más crónicas oscuras de mansiones olvidadas, dale like y activa la campanita. ¿Crees que fue asesinato, orquestado por la familia o por vengadores aymaras? Comenta tu teoría abajo y que el debate revele más secretos de los Andes.